Una biografía de Van Morrison explora los misterios de Astral Weeks. Los hermanos López han dedicado 20 años a desentrañar las claves creativas de un personaje tan brillante como controvertido. En 1968 aparece Astral Weeks, su enigmática obra maestra. Van Morrison construye Astral Weeks con 23 años, una increíble juventud para culminar esta obra tan madura. El disco es distinto a todo lo anterior. El misterio que envuelve Astral Weeks es leyenda longeva entre los fieles seguidores de Morrison. Un número considerable de fanáticos ha estudiado minuciosamente el proceso de creación del disco, llegando incluso a plantearse en varios foros la posibilidad de que el músico hubiera recibido un acetato con las canciones del LP directamente de manos de extraterrestres. En este libro que acaba de ponerse a la venta se demuestra categóricamente, por fin, que Astral Weeks pertenece a una civilización que no conocemos todavía. Hay señales inequívocas, marcas fidelignas, como digo, de que eso ocurrió, y en el libro lo dejan muy claro. Él lo vivió, hay datos, empiezan a salir documentos, hay notas manuscritas incluso del propio Van Morrison, donde de alguna forma saca esto a la luz. Según estas hipótesis, aún no refutadas, el esfuerzo de Morrison se limitó a imitar el material sonoro recibido con músicos de estudio. Estas teorías, lejos de ser arrinconadas, no han hecho más que extenderse desde el nacimiento del álbum. Los creyentes en esta génesis alienígena se apoyan en los numerosos avistamientos de ovnis durante el año 1968 en la zona de Boston, donde residía entonces Van Morrison con su mujer. Cuando le das la vuelta al vinilo, al doble vinilo, ¿qué hay ahí? Fijaos bien, hay una nave, hay una luz, hay una abducción. ¿Qué abducciones ni tonterías? O sea, ya estamos con esos cuelgues. Lo que pasa es que en esa época había mucho canuto. Hice un concierto en la ciudad de Bilbao con Van Morrison y demostró lo que es un alienígena. En unas pocas horas de grabación, Morrison da luz a una inabarcable cantidad de complejas armonías. Astral Weeks esculpe dos fechas clave para la historia de la música moderna. 25 de septiembre de 1968, día en que se grabaron Cypress Avenue, Madame George, Beside You y Astral Weeks, y 15 de octubre de 1968, dedicado al resto de las canciones. Van Morrison fue abducido en Astral Weeks. Queda demostrado en este libro, os lo aseguro. Gracias a Van Morrison va tomando cuerpo. ¿Qué se inventan? Con que los marcianos, con que abducciones. Cuenta la leyenda que la primera sesión de trabajo empezó a las 7 de la tarde y acabó poco antes de las 12. Morrison lució su lado más taciturno y se le vio enfrascado en sus propios pensamientos. Algún tipo de rayo, el rayo lambda, le afecta personalmente, porque era una persona muy afable, era simpático, siempre estaba contando chistes, y a partir de ese momento en que le ofrecen ese disco y algún tipo de rayo le toca, se vuelve un tío amargo, un tío vinagre, no nos gusta. Para demostrar con documentos que efectivamente en 1968 Van Morrison fue abducido por un ovni, y una vez que fue sometido a esa transmigración molecular, evidentemente volvió con un acetato con las canciones de Astral Weeks bajo el brazo, que pasaron a escribir inmediatamente. Su patada en el último vals es el saludo con los alienígenas. Es que lo dice. If I adventure in the slipstream. Ahí está. Si me aventurara en el torbellino de Astral Ahí Weeks. está todo. El álbum aparece bajo el sello Warner Brothers, una primera paradoja, porque los ejecutivos son incapaces de sacar un disco sencillo de algo tan raro como Astral Weeks. Todo eso, y mucho más, se explica en el viaje a Caledonia que acaban de publicar los López. Está grabando. ¿Va a poner yo? ¿Pero qué hago yo? A ver. Punto. Más. Parecemos suficientemente locos. Sí.